¿Hay algo intrínsecamente distinto en una mente curiosa? Y si lo hay, ¿es entrenable? ¿Podemos nutrir nuestra habilidad para ser curiosos? Esta es una pregunta hoy fundamental, porque como hemos visto en otros vídeos, en un mundo futuro en el que habrá más y más máquinas inteligentes, la oportunidad de los humanos emergerá de sus capacidades diferenciales y destacada entre ellas la curiosidad de la mente humana. Tradicionalmente nos hemos interesado por la gente muy creativa o por los genios, individuos que combinan su perspicacia con su persistencia para ver donde los demás no ven, para derivar de ello algo nuevo, como un descubrimiento, una idea, una aplicación o una solución a algún problema más o menos relevante. De hecho, una forma de medir el grado de creatividad de un individuo consiste en contar el número de usos diferentes que su mente propone cuando se le presenta un objeto, por ejemplo, una cuchara. Un fantástico ejemplo de mente creativa lo encontramos en el artista japonés Tatsuya Tanaka, con sus hipnotizantes propuestas de escenas imaginadas construidas con objetos del día a día y figuras a escala, normalmente 1,87. No he encontrado aún a nadie a quien no le fascine la creatividad, la imaginación de Tanaka a la hora de idear sus espacios-tiempos a escala. Sus, si se me permite el término, small worlds, mundos pequeños, seducen a cualquier humano. Pero aparte de la evidencia de que el mundo dispone de personas, individuos muy creativos, que lo ven de formas diferentes para idear conceptos diferenciales, resulta cada vez más relevante que podamos construir sobre la creatividad colectiva, la capacidad de idear y crear cosas nuevas a partir de la colaboración de individuos, que puede que aisladamente no sean tan creativos. Teresa Amabile, entre otros, lo estudió con detalle y determinó que una combinación de las posibilidades de la tecnología con nuevas formas de colaboración entre humanos permiten que personas normales, que no responden a lo que entendemos como genios, pueden trabajar juntos para llegar a un resultado incluso más creativo que el que conseguiría un individuo extraordinario. O sea, en las próximas décadas podemos esperar que más ideas disruptivas resulten de la creatividad colaborativa de personas normales. En esta línea, un interesante artículo de Eric von Hippel, publicado en 1976, ya mostraba el papel dominante de los propios usuarios en el proceso de innovación en el campo de los instrumentos quirúrgicos. Hasta en un 76% de los casos, según determinó, eran diseñados por los propios usuarios. Algo parecido ocurre en la innovación en los productos relacionados con el deporte, por ejemplo. Por tanto, tenemos suerte tanto de que haya personas muy creativas, individuos muchas veces introvertidos, que idean cosas nuevas porque ven diferente, y también de que tengamos procesos y herramientas que permitan a un conjunto de personas individualmente no tan creativas hacerlo de forma colaborativa. La cuestión que emerge de todo ello es si podemos aprender sobre qué hace a un individuo más creativo, para poder con ello entrenar a más personas a ser más creativas, de forma que la combinación de sus capacidades aumentadas a través de procesos de innovación colaborativa dé aún mejores resultados. Pues bien, diversos estudios parecen mostrar que no es que las personas creativas vean las cosas desde otra perspectiva o otro enfoque, sino que las ven literalmente distintas a como las ven otros humanos menos creativos. En algún vídeo anterior ya tratamos, por ejemplo, de la singular agudeza visual de Leonardo que le llevó a poder congelar en el tiempo las acciones que veía. Pero aquí los estudios están diciendo que no hace falta ser Leonardo para ver las cosas diferentes. Una persona creativa y, por extensión, una persona de raíz curiosa, o sea, una persona con la que coloquialmente diríamos una mente abierta, tiene experiencias visuales fundamentalmente diferentes de las que tiene un individuo, digamos, normal. O sea, el ojo curioso ve diferente, con lo cual queremos decir que la mente curiosa mezcla de manera diferente los inputs sensoriales que recibe. Una mente abierta es, por tanto, una mente que combina lo que le llega y de esa combinación sale una visión diferente de la realidad. Si esto se demuestra cierto, ya tendríamos una base sobre la que entrenar a las personas a ser más curiosas. Aprender sobre cómo las mentes abiertas ven diferente el mundo y aplicarlo a las mentes normales. Y queramos o no,
explorar si podemos aumentar esta apertura mental mediante estímulos químicos, drogas o fármacos, o físicos, estimulación electromagnética, por ejemplo. Un nuevo reto para nuestra curiosidad sobre la curiosidad.